Y esa necesidad hace que los pueblos planteen la cooperación entre ellos para poder sobrevivir. Por lo tanto, el cooperativismo es un instrumento del capitalismo, en donde impide que las fuerzas productivas tomen los medios de producción que les pertenecen para poder desarrollarse. Yo le hago una consulta. Israel, bien, ¿qué sistema tiene? Bien. Israel capitalista, es capitalista, su economía es privada. Y yo pregunto, en Israel hay ricos y pobres, y en todos los países del mundo. Sí. Entonces yo pregunto, ¿pero siempre hubieron ricos y pobres en el mundo? Nunca lo hubieron, ni en el Perú, ni en Norteamérica, ni en ninguna parte del mundo. Porque el hombre, que es producto de la revolución de la vida inorgánica, la vida orgánica como complemento era lo colectivo, ese era en todo el planeta, donde el hombre no explotaba al hombre sino a la naturaleza. Eso después de 100.000 años se fracturó. ¿Quién la fracturó? El que ya no quería trabajar, el que quería controlar, y surge la primera forma de explotación, de esclavitud. Luego el feudalismo y ahora el capitalismo. ¿Qué queremos nosotros los pobres? No queremos quitar a nada a nadie, queremos recuperar lo que nos pertenece. Claro, Uno que quiere que su litio le sirva a ellos. El uranio, el estaño, el agro, quieren eso. Y este Estado corrupto no quiere que eso esté en manos de jerarcas, de los grupos de poder para servir al capitalismo. Bueno, pero ¿qué tenemos que hacer entonces? Ahora yo le pregunto, mire, hay que estudiar, hay que ser preparados para comer, hay que estudiar, hay que ser preparados para abrigarse. No. Oiga, amigo, hay que ser preparados para tener salud, vivienda. Sí. No, pues amigo, es una necesidad del hombre. El salvaje era preparado, no era preparado, pero buscaba el abrigo, buscaba la tierra para poder alimentarse, experimentaba. Entonces no hay que caer en lo que dice el capitalismo, no hay que caer en lo que dice el capitalismo. Pero dentro de su necesidad, señor, como usted dice, el prehistórico, que iba y buscaba un pescadito, iba y sacaba una frutita, se vestía con una plumita, una así hojita, pues, era la evolución, pues, pero no estaba preparado. Porque no estaba preparado. Y usted, ahora, en esta época, hoy, no hablemos de ayer, hoy, ¿usted está conforme que el hombre viviera así? ¿En una cueva, con el frío, pero me deja hablar. Mire, en primer lugar, yo no estoy hablando de evolución. Estoy hablando que las relaciones materiales de existencia no necesita que tú seas salvaje, bárbaro, no. Las relaciones necesarias, las relaciones materiales de existencia, estudies o no estudies, vas a buscar esas necesidades, ¿me dejo entender? Toda la humanidad pero limitado, señor, limitado. Mira, cuando la señora dice limitado, Sí. entonces ella, por ejemplo, de repente, como es limitada, ¿no? Sí. Alguien le dice, ¿sabe qué? No comas una semana, y ella no va a comer una semana. Sí. ¿Verdad, amigo? Claro. Bien. Como somos ignorantes, señor, no somos curiosos. A ver, amigo, por favor. Estamos aprendiendo. Hay que aprender. Estamos en diálogo. El ser humano, por más que te diga, no comas 2 días, no, el ser humano no va a dejar de comer, pues, por más que sea limitado. El hombre va a buscar su necesidad. Claro. En ese sentido, amigo, es que nosotros no podemos coartar las necesidades primarias de la humanidad. Y a esas necesidades primarias, a esas relaciones materiales de existencia, Carlos Marx lo llama socialismo. Ahora quítale el membrete de socialismo. Yo pregunto, ¿quién puede dejar esas necesidades? Nadie. Pero ojo, la clase dominante que la fracturó a la sociedad se ha apoderado del globo y le ha puesto un precio con emisiones inorgánicas, que prácticamente hay gente que dice, yo mando en mi casa. No mandes en tu casa, amigo, solamente un ignorante en política puede hablar así. El capitalismo controla tus hijos, tu pensión, tu casa, todo lo controla el capitalismo. ¿Por qué? Porque la humanidad está sometida a unas reglas de juego, de intereses privados, un ordenamiento económico, jurídico, tributario. A ver, ¿me permite ahora? Si usted tanto dice que el capitalismo, porque yo entiendo lo que usted está expresando, lo entiendo, que usted está diciendo que el capitalismo en conclusión es malo, ¿no? Porque nos mata de hambre, porque no quiere que estudiemos, porque
tienen celular. Y no tienen una computadora, la mayoría, algunos, la mayoría tienen computadora. ¿Quién se lo dio? ¿Quién nos lo dio? El capitalismo. ¿Qué nos dio el comunismo hasta ahora? ¿Qué nos dio el comunismo? A ver. ¿Usted ve Cuba cómo viven? ¿Usted sabe cómo viven el comunismo? En Rusia, que todos están, que no podemos expresarnos así como queremos, como yo pienso, yo expreso lo que yo pienso. El que me escuche con respeto, así como lo estamos escuchando a usted, con respeto. Entonces, yo no puedo hablar porque vienen y me llevan presa. Entonces, eso es el comunismo. ¿Qué está pasando en Venezuela? ¿Por qué los venezolanos se han venido todos acá? Porque hablaban y los metían presos, los han matado, cualquier cantidad. El que menos no conoce un venezolano, ¿qué te dicen? De que los han matado a los parientes. Se cagan de hambre, señor. Ese es el comunismo. El capitalismo y el comunismo son la misma porquería. Acá lo que tenemos que hacer, señores, mi pensamiento es prepararse, no dejarse influenciar ni llenarse la cabeza, ni de uno ni del otro. Tenemos que ser independientes cada uno, independientes. ¿De dónde? Ese es mi pensamiento, con respeto se los digo y es lo que yo pienso. Mire, señor. Claro, sí, ya, ahora que Nosotros, él es un monólogo, por eso. Nosotros, ¿para qué vamos a un claustro universitario? Para decir, no, lo que yo pienso, así es. No, para adquirir conocimiento. Ya habló. ¿Para qué hacemos estudiar a nuestros hijos? Hay que hacer estudiar. Hay que hablar lo que a uno le parece. Así es, amigo. Hay que tener un poquito de orden para hablar. Acá cualquiera no viene. Acá hay dirigentes, acá hay empresarios, acá hay sociólogos, acá hay de todo. Yo solamente hablo lo poco que he leído. Y yo te doy autores. Pero yo no te puedo hablar lo que a mí me parece. Si no me pongo a hablar de Batman, pues de Superman, ¿verdad? Entonces, amigos, hay que respetarlos. Entonces, en el mundo solamente hay dos modelos económicos. El modo de producción capitalista, basada en la propiedad privada, y el modo de producción comunista, basada en la economía colectiva. Yo no conozco otro. Si tú conoces otro modelo económico, me das el autor y me demuestras que las relaciones sociales de producción no son colectivas ni privadas. No existen, pues no sueñen, no existen. Entonces, amigos, acá estamos para eso, pues para educarnos. Y en ese sentido, nosotros decimos, ¿Venezuela fue comunista? No, nunca. ¿Bolivia fue comunista? No, nunca ha sido. ¿Cuba fue comunista? No. Oiga, amigo, en Cuba, ¿sabe quién instauró el Partido Comunista? Antonio Mera, 1925. Y el 50, el Che, Camilo y Fidel los desconocieron al comunismo y plantearon el movimiento 26 de julio. ¿De qué estamos hablando entonces, amigos? Hay que documentarnos. Y el movimiento 26 de julio, ¿quién lo lideró? ¿El comunismo o la burguesía? La burguesía. Por eso es que Fidel no destruyó el Estado burgués. Hasta ahora se conserva en Cuba. Por eso el bloqueo sigue en Cuba. ¿Y qué desarrolla Cuba? Capitalismo de Estado. Venezuela, ahí no está. La primera sociedad en Venezuela fue comunista. Los tacariguas, los toromainas, los teques, etc. ¿Qué pasó? Entró el coloniaje, ¿verdad? Luego el imperio norteamericano. Oiga, llegó, ¿cuántos años? 200 años en Venezuela. ¿Y qué desarrolló el capitalismo? Nada. ¿Qué desarrolló? Nada. Por eso surgió Chávez. ¿Y quién lo colocó a Chávez? El capitalismo, porque nunca quiso desarrollar. Murió Chávez y la gente votó por Maduro. Y yo pregunto, ¿por qué votó por Maduro? ¿Por qué? Porque el capitalismo jamás quiso desarrollar Venezuela. Y ahora, yo te pregunto, Maduro, ¿qué está haciendo? Ahí está, ha estatizado el petróleo. Y Venezuela es uno de los primeros países en América Latina en la producción de hidrocarburos. Ahora John Biden, ¿por qué crees que se ha puesto de rodillas ante Maduro? Por el petróleo. Entonces, compañero, acá estamos para hablar con propiedad, pero no estamos para hablar lo que a uno le cuentan en la esquina, en la cantina. No, pues, compañero, ¿qué cosa hemos leído? Y si tú has leído más que yo me callo. Y te pregunto, pues, compañero, porque acá nadie es erudito. Todos ignoramos algo. Pero yo te estoy dando a conocer lo poco que he leído.
Bien, compañero. Sí. Bien, el compañero... ¿Ahora no quieren hablar esto? Son personas de edad y parecen niños, amigo. Esta es una asamblea. Esta es una asamblea, pues, amigo. Bien, mira, amigo. Venezuela plantea capitalismo de Estado. Porque si... Es triste que ustedes son gente de edad y parecen criaturas. Cállense, señores, cállense. Entonces, amigo, Venezuela desarrolla capitalismo de Estado. ¿Sabe por qué? Porque Chávez y Maduro y aplicar una política asistencialista de subsidios. Pero la derecha, y ahora como el señor que estuvo acá, no pueden demostrar. Acá, amigo, no se trata de ganar, se trata de analizar a lo que hemos leído, a los grandes economistas, a los grandes filósofos. Eso es lo que hacemos acá. La derecha, ¿por qué no viene acá? La derecha no viene acá porque no puede intercambiar ideas. Solamente, ¿qué le queda? Difamar, chantajear y calumniar. Y hay estúpidos que repiten lo que habla el periódico. ¿Te das cuenta, amigo? Ellos no entran en polémica, no entran en debate. Ellos hablan en su cabina y se van a fumar. ¿Te das cuenta, amigo? Ellos no intercambian ideas. Acá no. Acá están todas las ideologías. Y acá vienen de todas las ideologías. Intercambiamos ideas económicas, filosóficas, sociales. Eso es lo que hemos estudiado. ¿O a qué mandamos a nuestros hijos a estudiar? ¿A qué, pues, compañeros? Para esto. Bien, compañero. ¿Alguna otra participación? Sí, amigo. ¿Alguna otra pregunta? Prosigo entonces si no hay alguna pregunta, ¿no, amigo? Sí. ¿La deuda externa es impagable? Sí. ¿Sabe por qué? Porque nos han hecho dependientes. ¿Sabes qué, Perú? Yo te he prestado, pero ¿sabes qué? No me pagues. Págame intereses. Te presto 5.000 soles, pero no me pagues todo. Toda tu vida me vas a pagar intereses. ¿Alguna otra participación? Bueno, prosigo. Sí, yo le pido permiso a ustedes porque ustedes son los que mandan acá, pues, compañero, no yo. ¿Verdad? Sí. Sí, amigo. Sí. Jaime, quiero preguntarte, ¿qué es el comunismo y qué plantea tanto filosófica, económica y socialmente, ¿no? Y a diferencia del capitalismo, también ¿cuál es su marco de ellos? ¿Qué cosa defienden ambos? El comunismo y el capitalismo es una ideología. ¿Qué es una ideología? Es un sistema de ideas que se refleja en la mente del hombre, sus relaciones materiales de existencia, y que éste la proyecta a un determinado objetivo de desarrollo social. Hay dos. Aquí en el capitalismo, ¿quién se desarrolla? Una clase dominante. En el comunismo, ¿quién se desarrolla? Las grandes mayorías. Son opuestos. Y cada uno de los dos tiene doctrinas económicas, filosóficas, sociales. ¿Cuál es la doctrina económica del capitalismo? La doctrina de Adam Smith. La economía, no, de la riqueza de las naciones, basada en la propiedad privada. ¿Cuál es la economía del comunismo? El capital, que es la economía colectiva planificada de Carlos Marx. Dos economías opuestas. Dos filosofías. La filosofía del capitalismo, la concepción divina, basada en la metafísica. Y la filosofía del comunismo, el materialismo, basada en la dialéctica. Y dos clases sociales. Una clase minoritaria que no le quiere devolver el planeta, que es de todos, y las grandes mayorías que luchan por recuperar el planeta. Por lo tanto, el motor de la historia es la lucha de clases. ¿Con cuál me ubico yo? Con el comunismo, pues, compañero, estoy con la mayoría. Soy pobre o no o soy rico. Pero hay gente que dice, no, yo me puedo hacer rico. ¿Y cómo? Trabajando. Amigo, no te equivoques. El capitalismo no se ha hecho trabajando. El capitalismo se ha hecho especulando, acaparando, robando. Si no analiza, pues, la historia. ¿Cómo surgió el capitalismo? ¿Cómo surgió el feudalismo? ¿Cómo surgió la esclavitud? Documéntate, compañero. No me creas a mí, pero lee. Porque el hombre que no lee está propenso a ser infectado. Tienes que documentarte. Entonces, en ese sentido, decimos nosotros que el capitalismo tiene más de 200 años en el planeta. ¿Por qué crees que no ha desarrollado ni un solo país? No hay un solo país desarrollado. ¿Qué país es desarrollado? ¿Alemania? No hay. ¿Japón?
Canadá, el Reino Unido, Norteamérica, no hay. Lo que se han desarrollado en estos países son grupos de familias. Por ejemplo, en el Japón, ¿quién se ha desarrollado? ¿Quién? Toyota, Yamaha, Suzuki, Mitsubishi, etcétera, pero no el pueblo japonés. En Norteamérica, ¿quién se ha desarrollado? Los Rockefeller, los Morgan, los Hagman, los Ford, los Roche, y el pueblo norteamericano no sigue explotado. Entonces, pues, todavía John Biden ahora le ha grabado el impuesto a los archimillonarios, a la sobreganancia, para recaudar dinero y darle bonos al pueblo norteamericano. ¿Eso es un país desarrollado? Un país desarrollado, amigo, es cuando su pueblo, su nación, está a la altura de la industria, y son estas las que manejan la balanza comercial. Eso no lo va a permitir el capitalismo. Acá no estás viendo. Castillo, ¿qué quería hacer? Desarrollar la reforma agraria, que el campesino pobre, que labra la tierra, que siembra y cosecha, él tenga que ser el que exporta, él tenga que manejar el Producto Bruto Interno, él tenga que vender. Ahí no está Romero, que dijo, ¿yo para qué estoy? ¿Yo para qué estoy? Por eso pues le hicieron un cargamontón y lo sacaron. ¿Te das cuenta? ¿Qué más quería Castillo? Planteó el derecho a la sindicalización y los pactos colectivos, y eliminar el régimen laboral del CAS, los servicios y la terciarización. ¿Qué crees que hizo la Sociedad Nacional de Industrias? La Sociedad Nacional de la Minería. Agarró, dijo, sáquenlo. Es suerte, compañero. Entonces, amigo, Lenin no se equivoca. Lenin dice que no hay que ser demasiado tontos, que con las elecciones no vamos a desarrollar un país. Lo dice Lenin, completamente cierto. Lenin dice, si queremos desarrollar el país, lo tenemos que hacer con un proceso revolucionario. Y la historia nos indica de esa manera. Bien, compañero, ¿alguna otra participación? Sí, sí, amigo. Vamos a explicar sobre los privilegios militares norteamericanos al amigo acá. El ejército norteamericano no ha venido acá. El ejército norteamericano, que es parte de la política del capitalismo, de los grupos de poder, quiere salvar estos grupos de poder. Estas transnacionales quieren salvar al Estado peruano. ¿Y por qué lo quieren salvar? Porque se resquebraja. No funciona el equilibrio de poderes. No funciona el Estado de Derecho. Y no funciona el debido proceso. ¿Quién lo ha resquebrajado? Esta derecha bruta. Entonces, los organismos internacionales vienen a salvar al Estado, porque no puede con el movimiento popular. Y para salvar al Estado es que ha dado la orden para que el Congreso permita el ingreso de los norteamericanos, de los militares. Fíjate, ¿y para qué? Para reprimir a las grandes mayorías, para reprimir a Puno, que quiere su riqueza para poder desarrollarse, porque este Estado nunca desarrolló Puno, todo era saqueo, prebendas. Entonces, frente a eso, vienen los militares norteamericanos. Podrán imponer el orden, pero el pueblo quiere justicia. ¿Me dejo entender? En el mundo entero ha corrido la historia del Perú, que cómo es que en un mes hay más de 700 heridos, más de 80 muertos y más de 27 niños, entre heridos y muertos, que no participaron en la protesta. Pero ahí está, ni un detenido, nadie en prisión preventiva. Oiga, amigo, ¿qué es esto? Se pregunta la Corte, la OEA, las Naciones Unidas. ¿Qué está pasando en el Perú? Por esas razones, creemos, amigo, que la protesta se justifica, porque está dentro de los derechos humanos internacionales. Hará de 90 años que se aprobó en Londres, en Inglaterra. Entonces, compañeros, la protesta es natural de la humanidad, me he hecho entender, pero no la podemos coartar. Y aparte que es un derecho fundamental. ¿Ya, amigos? Bien, ¿alguna otra participación? Sí. Jaime, otra consulta, otra pregunta. Los libertarios, los que siguen la escuela económica austriaca, ¿no? Ellos siempre están diciendo, ¿no? En sus participaciones, están diciendo que el socialismo es miseria, es hambruna. Que yo tenga entendido, el socialismo, el comunismo como sistema nunca existió, ¿no? A no ser, ¿no?, la primera sociedad, pero como sistema, ¿no? En estos tiempos no ha existido.
Entonces, ¿por qué? ¿A qué se debe ellos que siempre están repitiendo ese término, siempre están diciendo, ¿no?, que es pobreza, es miseria, si nunca se ha establecido un sistema propiamente dicho, ¿no?, socialista o comunista? ¿Por qué dicen así los seguidores de la escuela austriaca? Miren, compañeros, al menos yo y los compañeros que de repente me conocen, yo nunca peleo, ni tampoco tacho las intervenciones. No, compañero, esa es la de un hombre cuando es débil, ideológicamente. Acá bienvenido todas las ideologías, acá no tacho a nadie yo, acá yo no te voy a poner preso si es que tú estás contra mis ideas, ni te voy a quemar vivo. No, 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 amigo, acá participan todos. Y acá han venido la escuela austriaca, acá los libertarios me han dicho: señor, usted está confundido. ¿Sabe qué me han dicho? Señor, los países nórdicos son los países que hoy en día están desarrollados. Y yo agarro y le digo a los estudiantes: ¿es cierto lo que me dices? ¿No me engañas? No, señor. Bien. Dime, ¿es cierto o no que los países nórdicos se desarrollan en función de un modelo económico? ¿Verdad? Sí. Dime, ¿cuál es el modelo económico que están desarrollando los países nórdicos? La economía austriaca. Y ahí están los grandes economistas como Locke, como von Hayek, etc. Y yo le pregunto: ¿has leído los libros de economía, esos tomos de von Hayek? No han leído. Y lo dicen porque si no, le voy a preguntar. Oiga, von Hayek tiene dos grandes obras de economía, 1944 y 1960, El camino a la servidumbre y los fundamentos de la libertad. Y en esos dos libros se basan en la economía liberal de Adam Smith, filosóficamente en la filosofía kantiana de Immanuel Kant. Pero algo más, es cierto, en los países nórdicos no hay monopolios. Ahí las empresas se han desarrollado, las empresas nacionales. Pero yo pregunto, una empresa nacional en un país, ¿qué papel juega en este modo de producción capitalista? ¿En qué se transforma? En una transnacional. Y una transnacional, cuando opera, ¿qué mercado busca? Busca mercados dependientes. Una transnacional, cuando ingresa a un mercado del tercer mundo, ¿a qué ingresa? ¿A desarrollar a la sociedad o a expoliar, a traficar, a saquear, a robar los recursos? Eso es una transnacional. Te da un producto para ganar o para perder. Para ganar. Entonces yo pregunto, un país nórdico como Finlandia, como Noruega, Suecia, tienen empresas, ¿verdad? Pero esas empresas, ¿de qué se alimentan? Se alimentan de los mercados del tercer mundo y de ahí le pagan un poco mejor a su pueblo. ¿Eso es un país desarrollado? Un país desarrollado es cuando el pueblo noruego, cuando el pueblo finlandés toman el control de los medios de producción y son ellos los que manejan la balanza comercial. Eso no lo va a permitir el modo de producción capitalista. Eso solamente se da en el socialismo. ¿Me da cuenta entender, amigos? Bien, compañero. Bien, ¿alguna otra?